Hola, ¿qué tal? Antes que nada agradezco la invitación al simposio y bueno, voy a presentarles el artículo que se publicó hace ya, estoy viendo, 4 años, en el que hablaba un poco sobre la ergonomía y el diseño gráfico y cómo esto impacta en la elaboración de señales visuales de advertencia. El enfoque que se le dio a este artículo tiene relación, antes que nada, con establecer qué son las señales de advertencia, para qué se usan. Y bueno, una cosa que debemos recordar es que las señales de advertencia las podemos encontrar en cualquier ambiente, tanto en nuestro hogar, en los lugares de trabajo. Desde la ergonomía, las señales de advertencia son comunicaciones de seguridad que buscan informar a las personas acerca de algunos peligros que pueden existir en relación al uso de algunos objetos o que pueden estar presentes en algunos medios en los cuales se desenvuelven las personas. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca esa señal de advertencia? Bueno, minimizar las consecuencias de un posible daño o preferentemente evitarlo. Como mencioné, hay que recordar que las señales de advertencia están presentes en todo nuestro medio. Si nosotros pensamos en cualquier situación en nuestra casa, en nuestro trabajo, vamos a ver que siempre hay señales de advertencia. En el hogar los podemos encontrar en los electrodomésticos, en las medicinas, donde indican quién lo puede tomar, para quién está prohibido, incluso cómo se consume, ¿sí? En los productos de limpieza que nos indican que no los mezcles o que no los usen los niños, que no los bebas, ¿sí? Y en fin, podemos pensar una gran cantidad de objetos con los cuales interactuamos y en los cuales estas señales están presentes. Aquí recordemos siempre que esa señal de advertencia, como la que mostramos aquí en la imagen, nos va a llevar a cuidar la integridad del sujeto. Esto nos lleva a otra parte que platicábamos en el artículo que se abordó, que es cuál es el propósito de las señales de advertencia. No basta con tener un buen diseño, con unas buenas características de color, de forma, es decir, los elementos que tradicionalmente tocamos, sino que hay que pensar, y en esto es donde la ergonomía colabora, cuál es el propósito de esas señales de advertencia. Desde la ergonomía entendemos que una señal de advertencia tiene como primer propósito proporcionar información. ¿Información de qué? Bueno, de las consecuencias que puede tener un acto o las consecuencias que puede tener el tocar un componente, el realizar una mala acción, el acercarte indebidamente, por ejemplo, a una maquinaria en un lugar de trabajo, ¿sí? Y esto nos lleva también a que tengamos cuidado con cuáles zonas son peligrosas o qué componentes son peligrosos y cuáles son las conductas inseguras que podríamos realizar nosotros con ellos. Otro propósito de las señales de advertencia desde la ergonomía es influir la conducta de los sujetos para que ésta sea segura. Es decir, no solamente debemos de buscar evitar el riesgo o evitar el daño, sino que prevenir a que las personas cometan un error y buscar que sus conductas sean seguras. Esto lo podemos ver en la señalética que encontramos en la calle, ¿sí? Que nos dicen no cruzar en un lugar indebido, detenernos, ¿sí? Evitar esos riesgos. Y de lo otro, que busca una señal de advertencia y que desde la ergonomía cognitiva, que ahorita vamos a platicar un poquito de ella, es recordar esos conocimientos que ya tenemos, esos conocimientos latentes de qué es lo que puede ocurrir y la señal lo que busca es traer a la actualidad o a traer a este momento esos recuerdos para que los utilicemos. Recordemos que las personas vamos acumulando los conocimientos, no es
que de repente surjan, ¿sí? Esto es muy importante en el diseño de las señales de advertencia, porque aquí es donde ahora sí podemos hablar de esta parte que es la ergonomía cognitiva, el conocer cómo se dan los procesos de pensamiento y cómo los usuarios procesan las señales de advertencia. Existen varios modelos, principalmente dos, que son tocados en el artículo, sobre cómo el ser humano procesa esta información. Uno de esos modelos es el que basado en la teoría de la comunicación. Todos conocemos los principios de la comunicación, en el cual hablamos de que hay una fuente, un medio, que es cómo será presentado el mensaje. Sabemos que existe un mensaje y sabemos que existe un receptor. ¿Sí? Son los elementos que tradicionalmente hemos analizado. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablamos de cómo se procesan esas señales, aquí hay un vacío, porque esto es un proceso lineal. Hay una fuente que genera un mensaje que es transmitido por un medio y que es el que lleva el mensaje y le llega a un receptor. Es un proceso lineal. Pero, sin embargo, recordemos que los procesos cognitivos son procesos muy complejos. ¿Sí? Y aquí, en esta teoría o en este modelo, pues no se hacen presentes. Sin embargo, existe otro modelo que nos explica cómo se procesan estas señales de advertencia y que ya considera este proceso cognitivo que se está generando. ¿Sí? Es el modelo de procesamiento de la información humana y comunicación. Bueno, las iniciales que aparecen aquí, CHIP, son las siglas de este modelo. Y bueno, nosotros podemos ver aquí que este modelo es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de que hay una fuente de esa información, hay un canal que es el que lleva esa información y que este canal, que es precisamente la señal de advertencia, hablando físicamente con sus características, ¿sí? Y que esa información que contiene ese mensaje va a llegar al receptor. Pero el receptor, para entenderlo, para procesarlo, tiene que seguir una serie de pasos, ¿sí? Que evidentemente nosotros no nos damos cuenta porque son procesos que se dan en microsegundos. ¿Sí? ¿En qué consiste ese proceso? Bueno, pues que tenemos que atraer por un lado la atención del usuario, lograr su comprensión, hacer contacto con sus actitudes y creencias, que son las que los van a llevar a entender ese mensaje. Y por otro lado, hay un elemento muy importante que es la motivación. Motivar a que realice una acción o, por el contrario, motivarlo a que no la realice. ¿Sí? Y todo esto, ¿cómo se va a evidenciar? Bueno, se va a evidenciar con una conducta. Esa conducta va a consistir en acatar la indicación que se le está dando sobre cómo actuar o, en algunos casos, con otras señales de advertencia, cómo no actuar, cómo evitar la realización de ciertas acciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este modelo, en este esquema, ¿sí? Este no es un proceso lineal, como sería el anterior. La parte azul y la cajita del receptor serían ese proceso lineal. Pero, sin embargo, si ustedes se fijan en las flechas, esto es algo que va regresando. Es un proceso, podríamos decirlo, que se da en espiral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de los pasos puede ir regresando. ¿Sí? Y esto permite, el entender esta parte, nos permite conocer cuáles son los elementos que yo debo de integrar en el diseño. O en el caso de realizar investigación en esta área, pues nos permite también entender cuáles son los momentos en los cuales se puede realizar esta investigación. Muchas veces a los estudiantes les pedimos que hagan algunos ejercicios en los cuales ellos diseñan señales de advertencia
que utilizan, por ejemplo, desde la ergonomía, el principio de la forma, a la aplicación del color, características de tamaño, etcétera, etcétera, ¿sí? Considerando las características del usuario. Y lo que ponen a prueba es si la gente lo reconoce o no, si lo entiende o no. Pero, bueno, hay otros elementos que quedan fuera de ese proceso. Hay que recordar, este es uno de los puntos que manejamos en el artículo, cuáles son los objetivos de estas señales de advertencia. Y para el cumplimiento, que es lo que analizamos, hay dos objetivos principales. Uno, lograr la atención del usuario, y dos, lograr que esas decisiones para el cumplimiento de la indicación sean correctas. Es decir, el primer paso, como yo les decía, es lograr su atención, ¿sí? ¿Qué es lo que a lo que abordamos en ese punto? ¿Qué es a lo que recurrimos? Bueno, por un lado, tenemos que reconocer quiénes son los usuarios y cuáles son los factores que están en la situación, cuáles son los riesgos que pueden existir. Aquí hay un asunto que es muy importante desde el usuario, que es cómo perciben ellos el peligro y si están familiarizados con ese peligro, porque esto les va a dar una indicación a ellos de cómo deben actuar, ¿sí? Y a qué elementos deben ponerle atención. Y por otro lado, para atraer la atención, hay elementos ya propiamente del mensaje o de cómo se presenta el mensaje, como son el tamaño, en qué lugar, el tamaño de la indicación, en dónde se coloca, cuáles son los colores o contrastes que utilizamos, cuál es la palabra señal que utilizamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿no? Si tú dices cuidado, el nivel de atención que atrae es menor a que si tú escribes alerta o peligro, ¿sí? Entonces, el uso de estas palabras pues también va a tener impacto en la atención que generemos y las imágenes que utilizamos, ¿sí? Pero esta es la primera parte, lograr que la persona o el usuario ponga atención en esa señal. Y la otra parte, que es el elemento importante, es si decide o no cumplir con esa advertencia, ¿sí? Y esto tiene que ver con cuestiones como la familiaridad, como les decía. Hay situaciones a las cuales el usuario se acostumbra y ya no las ve como peligrosas, ¿sí? Hay otro elemento que se le llama el modelado, es decir, lo que hemos aprendido a hacer o cómo hemos aprendido a utilizar diferentes objetos, y eso tiene que ver con que aceptemos o no aceptemos cumplir con esa advertencia, ¿sí? Y también cuál es el costo de cumplir esa advertencia, es decir, qué es lo que voy a obtener si cumplo o no cumplo la advertencia. Bueno, si hay una señal que me está prohibiendo meter la mano a una máquina, pues el costo del cumplimiento es muy alto. ¿Por qué? Porque si yo tomo la decisión de no seguir esa indicación, pues puedo perder un dedo, ¿sí? En cambio, si sigo esa indicación, pues mantengo la integridad de mis extremidades. Y hay otra parte que lleva a decidir si cumplo o no cumplo la indicación, que se refiere a cómo está codificada la señal, qué imágenes utilizo, si ese mensaje es claro o si llega en forma clara al usuario. Todos estos elementos para el cumplimiento pues tienen que ver con los componentes de la señal de advertencia. En el artículo se analizan a mayor profundidad estas señales de advertencia, ¿sí? Básicamente señalando dos elementos que tiene una señal de advertencia. Por un lado, la advertencia misma, es decir, el mensaje que se da, ¿sí? Qué riesgo comunicamos, qué conducta buscamos. Y por otro lado, está el referente, que es cómo lo informamos.
Esto también tiene que ver con las funciones que va a tener esa señal de advertencia. Hay dos funciones que nosotros tenemos que reconocer y que es importante que las tengamos en mente. Por un lado, hay una función de alerta. Es decir, hey, cuidado, puede pasar algo, ¿sí? Y esto se ha visto desde la ergonomía cognitiva que tiene un papel emotivo. El carácter de alerta o de importancia que se le da a la advertencia tiene ese carácter emotivo, ¿sí? Ya que esa emoción que genera lleva a la premura de dar una respuesta a esa señal. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra en sí te puede dar esa premura, como les decía. O tú puedes utilizar la palabra cuidado, alerta o peligro y la sensación es distinta. Y por otra parte está la función que tiene la información misma. Es decir, tiene que dar datos adicionales al riesgo que se está presentando. ¿Sí? Riesgos adicionales como tal vez la distancia a la cual te debes de mantener, el uso del guante, en fin, dependiendo del lugar o donde se esté utilizando esta señal de advertencia. Otro elemento que abordamos en el artículo es la investigación relacionada con ese diseño de advertencias. Y esta investigación se ha llevado a cabo, o la revisión de las investigaciones las podemos catalogar en dos tipos. Investigaciones relacionadas propiamente con el usuario, que están encaminadas a conocer las características de estos usuarios. Por ejemplo, aquí yo me hago mención de 3 características. Por un lado, la edad. La edad va a determinar, precisamente por estos procesos cognitivos, cómo entendemos las señales de advertencia. Se ha estudiado en relación a la edad, por ejemplo, el envejecimiento poblacional. ¿Qué es lo que ocurre con los adultos mayores cuando quieren ellos detectar una señal de advertencia? Criterios como los colores, las formas, los tamaños, que son características físicas, pero también el tiempo de reacción a la presencia de esas advertencias. Por ejemplo, si están en un auto, si están en la vía pública. En relación a la edad, por ejemplo, se ha estudiado también el cumplimiento de las señales de advertencia y se ha visto que en los jóvenes menores de 18 años el cumplimiento de esas señales de advertencia es menor que en los adultos. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a esa búsqueda de emociones. Y en los niños se ha estudiado cuáles son las características o cómo se les puede presentar la información de tal forma que sea acorde a sus procesos cognitivos y a su edad mental, que los puedan comprender. En relación al género, también se han hecho estudios y una de las cosas que se ha encontrado es que las mujeres tienden más a cumplir las indicaciones que los hombres. Y otro elemento que se ha estudiado son los factores culturales, es decir, cómo ese aprendizaje previo que tenemos, dependiendo de nuestra cultura, de nuestro medio, cómo influye a acatar esas señales de advertencia. Por otro lado, están las investigaciones relacionadas con la efectividad de esas advertencias, que esta parte es muy interesante. Cada vez hay más estudios que se enfocan a esto, a partir de 4 indicadores. La visibilidad de la señal, la comprensión de la señal, si la persona lo cumplió, lo entendió, si lo cumplió y si comprendió sus componentes. Un ejemplo muy claro lo tenemos aquí en la imagen. Estas señales que se están utilizando en los alimentos desde hace un año, poco más, ¿sí? Aquí, cuando se analiza si tienen esta característica de visibilidad, pues podemos encontrar que sí son visibles. Pero si analizamos la parte del cumplimiento, aquí vamos a encontrarnos que las personas no cumplen, o estos tipos de señales no te dan la información necesaria para tomar una decisión si lo cumples o no lo cumples.
los estudios sobre la efectividad tienen como características que se hacen en situaciones reales. Sí, no las puedes hacer en laboratorio. ¿Sí? Y ahí se ha encontrado que últimamente hay muchos estudios relacionados con la palabra como señal, es decir, no utilizar imágenes, no utilizar pictogramas, sino como estos que les presento aquí, en que se utiliza una palabra señal. ¿Sí? ¿Hacia dónde va la investigación actualmente? El artículo se publicó en el 2017, haciendo una revisión así muy rápida sobre los temas que están publicados en las revistas de ergonomía en relación a la investigación, encontraba estos grandes temas. Sigue existiendo el estudio sobre las características de la señal y sobre las necesidades de los usuarios. Encaminadas ahorita principalmente a ver si se cumplen esas advertencias. Y los objetos en los cuales se analizan estas señales son muy característicos en este momento. Hay muchos estudios sobre la etiqueta de advertencia en alimentos, no solo en México, sino a nivel mundial. En Chile, en Estados Unidos, en fin, en diferentes partes. Sobre el uso del tabaco, sobre el alcohol, sobre las etiquetas que se utilizan en el medicamento, que encaminadas a evitar errores, ¿sí? Y también hay muchos estudios en este momento sobre el uso de advertencias en automóviles. En estos automóviles inteligentes, en estas nuevas características que se están implementando, se está estudiando mucho si estas señales de advertencias funcionan o no y cómo deben de ser, cuáles son las características que deben de tener. Y otro rubro que también me pareció interesante y que encontré varios estudios es sobre la maquinaria agrícola, encaminado a diferentes poblaciones que utilizan esta maquinaria. ¿Sí? Bueno, ¿qué concluiríamos al revisar, en este caso, o en mi caso, revisar y repensar el artículo publicado? Bueno, que el diseñador industrial, el diseñador gráfico también, bueno, el industrial también, debe acercarse a la ergonomía cognitiva para entender estos procesos y que debemos de tomar como referente esta teoría sobre el procesamiento de la información humana y la comunicación. ¿Sí? También para los docentes, los investigadores en este campo, hay que implementar nuevas líneas de investigación para mejorar esta eficiencia de las señales de advertencia, que es un rubro que hemos tenido muy olvidado. ¿Sí? Y que las investigaciones se deben dirigir a cómo cambia la conducta cuando está presente o no existe una señal de advertencia. Muchas gracias, espero les sea de utilidad esta pequeña presentación.